Amados, que el Eterno bendiga sus vidas. En nombre de Yeshua, sean bendecidos. Que el Eterno esté guiando, ¿sí? A su servidor para compartir con ustedes eh, un tema que tiene que ver mucho en estos tiempos. La corrupción. Y la Torá nos enseña muchas cosas. La historia de nuestro pueblo, del pueblo del Eterno, enseña muchas cosas. Siempre que veo lo que acontece en nuestra nación como en otras naciones con respecto a lo que es la corrupción. Más que nada en estos días en nuestra nación lo que está pasando es una corrupción tan nefasta, tan a la vista. El enemigo ya se ha sacado la careta y lo hace a cara descubierta. Y, y sé humildemente por lo que uno puede leer en la Torá, por lo que uno va estudiando para allá, atrás, para allá, por lo que uno recibe de parte del Eterno, cuál es su voluntad. A raíz de eso, sé que la Torá habla de una vida completamente distinta. Y momentos indicados, sí, es también para compartir a través de la instrucción, porque aprendemos Torá también aplicando y ayudándonos a entender muchas cosas y dándonos una emuná, una fe, crecer en la emuná, crecer en el bitajón, en confianza al Eterno. Y el título allí dice que la Torá, la luz de la Torá, extingue la oscuridad o la corrupción. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a los tiempos de los macabeos. Y macabeos igual Hanukkah. Inmediatamente se nos viene a la mente la fiesta de Hanukkah. Esa festividad tiene su origen en los tiempos en que, con posterioridad a la muerte de Alejandro Magno, sus sucesores gobernaron infundiendo la cultura basada en el regocijo del cuerpo y lo material por sobre toda clase de valor moral y ético. Hablamos de los griegos. Alejandro muere a los 33 años de edad y sus generales se dividen entre ellos el dominio del planeta, el dominio de la Tierra. Luego cada uno gobierna en distintas latitudes y difunden e imparten el helenismo. Esta cultura, muy especial llamada helenismo, pretendía infundir principios basados en los valores del cuerpo y lo material, combinando así las culturas de la zona de la Hélade, Helen, hijo de Deucalión, y Pirra, padre mitológico y nombre primitivo de los antiguos griegos. Entonces, ¿cuál era la idea? Combinar así las culturas de la zona de la Hélade con las tradiciones políticas de la Mesopotamia, de Egipto y Persia, que había forjado la filosofía alejandrina. Había una intención de parte de este imperio de dominar el mundo e infundir esta enseñanza, esta filosofía. A diferencia de las naciones del mundo que aceptaron con gratificación la nueva cultura, ya que generalmente los pueblos conquistados por los grandes imperios siempre buscaban causar simpatía y gracia a los ojos de los nuevos gobernantes, y se asimilaban a las costumbres del imperio dominante. Pero el pueblo de Israel no se asimilaba. Allí el pueblo judío eran muy obstinados en sus creencias. Los griegos, conocedores de esta característica de los hebreos, que ellos veían como extrañas tradiciones, no presionaron para introducir sus costumbres en el seno de la cultura judía, aunque su política era tratar de convencer a los pueblos conquistados de asimilarse a la ideología helena, ya que era una forma de dominar a sus súbditos. No querían generar conflictos y revueltas. Era una forma de conquistar, introduciendo, inyectando la costumbre greco-romana a las distintas naciones a las que ellos llegaban, para lentamente ir cautivándolos. La dirigencia corrupta, sí, siempre debemos conocer que hay una dirigencia corrupta,
desprecia los valores morales. La dirigencia corrupta, los corruptos desprecian la moralidad. Por ende, desprecian la Torá, la palabra de Dios. Siempre van a hacer cosas que están en contra de la voluntad divina. En muchas ocasiones, el abandono de la tradición y de la fe llega por un deterioro moral interno de la dirigencia propia, antes que por la presión discriminatoria externa de los gobernantes de facto. Es decir, ¿dónde está el punto flojo? En la moral interna de la nación, en la dirigencia. En todas las épocas, la historia conoció la existencia de dirigentes que traicionaron a sus representados y pusieron su fortuna a merced de potencias extranjeras. La historia comienza aquí con dos hermanos. Uno era el Cohen Gadol, gran sacerdote Menelao, y el otro era Oniá. Este último ansiaba el cargo de su hermano, por lo que fue a hablar con el emperador griego, que residía en Siria. Ese era Antíoco Epifanes. Le planteó que los judíos también querían pertenecer a la cultura helénica, pero que los intransigentes fundamentalistas que seguían la fe milenaria de la Torá impedían que se integraran al imperio. Y él era helenista y deseaba que el pueblo judío adoptara la cultura helena, pero solo no podía. Entonces le rogó que no los dejasen de lado y que lo ayudaran a convertirse en el gran sacerdote de Jerusalén. En realidad, los griegos fueron seducidos por los helenistas judíos liderados por Oniá, que para congraciarse con ellos les prometieron una adaptación a su cultura por parte de los judíos, pero a condición de que fueran ellos, los helenistas, reconocidos como los líderes del judaísmo, y los griegos pactaron. A su vez, los griegos no actuaron en soledad. Digamos que ha sido necesario que un sector importante de la sociedad judía helenizada pudiera trabajar, operar, como se dice hoy en estos tiempos, para acceder a un status quo y mantenerlo. Entonces, claudicó en sus convicciones y se asimiló a vivir sin honorabilidad, esa parte de la sociedad. O sea, se rinde, se arrodilla al imperio de turno, a las ideas transformistas, y claudicando a sus convicciones, y se asimiló a vivir sin honorabilidad, vivir sin Torah. Oniá vendió a su propio pueblo debido a su egocentrismo. Actuó inmoral y vanidosamente, como muchos políticos hoy en día. ¿Me están comprendiendo? Desde el 322 antes de la era común, la ciudad santa estaba bajo dominio griego, pero hasta allí con permisividad para el desarrollo de la cultura judía. Ahora, tras el trato con Onía, Antíoco Epifanes ocupó Jerusalén, ingresó al templo y lo profanó. Fue tremendo. Fue el momento en que los griegos interrumpieron los servicios religiosos judíos, los servicios religiosos enseñados por el Eterno, y construyeron e instalaron un gimnasio al lado del templo de Jerusalén. Esto fue acompañado de toda la pompa de la propaganda de la vida al estilo griego, que ponderaba el cuerpo y la belleza como valores supremos. Hombres y mujeres mostrando su cuerpo, su torso, ¿sí?, casi desnudos. Este hombre, Oniá, buscaba ser nombrado líder del pueblo judío y ser reconocido como tal ante las autoridades griegas, pero sin leyes ni tradiciones judías. Esa era la cuestión. Un judaísmo reformado a medida para poder ser helenista. Era el término utilizado para describir a los judíos helenizados, a los judíos convencidos, a los judíos que se habían asimilado. El tema judaico de valores y prácticas podía quedar relegado al pasado, a una etapa cumplida, un proceso que fue superado, y ahora
podría ser solo cuestión de una añoranza y un recuerdo folclórico. Solo se dejarían aquellos ritos que fueran compatibles con la cultura griega y que les servirían para mantenerse como líderes del judaísmo. Nada más. Todo lo demás se sacó: Shabbat, estudio de la Torá, etc. Los judíos pagaron un alto tributo por la desidia de las élites dirigentes que se corrompieron al convertirse al helenismo. El rey, los antiguos helenos, que no tenían remordimiento alguno para matar a los recién nacidos defectuosos o sacrificar humanos en caso de necesidad, y los helenistas, judíos helenizados, implementaron una persecución aterradora contra los judíos que no querían asimilarse. Hubo crueldad, amigos y hermanos, hubo una crueldad extrema, asesinatos, torturas y matanzas masivas de niños en plazas públicas para instigar a la población a abandonar sus milenarias tradiciones judías, o sea, abandonar la Torá, abandonar las enseñanzas del Eterno. A causa del terror, muchos judíos se convirtieron en helenistas. Otros quedaron embelesados por una vida al estilo liberal, griego, pero las élites judías, lideradas por el arrogante Oniá, fueron las que llevaron a cabo el plan siniestro de helenización, y aún así pretendían sus integrantes ser llamados judíos. De esa manera encontraron la combinación perfecta para entregarse a los dictámenes de la cultura imperante de egocentrismo y lujuria, pero manteniendo el liderazgo en los descendientes del pueblo de Israel ante las autoridades de facto. Vendieron a la nación. Para ello se debía acabar con los valores judaicos ancestrales, se debía erradicar, debía reformarse, cambiarlos y dejar todo lo molesto, entre comillas, reubicarlo en algún museo o archivarlo en un museo o en un lugar histórico. Los perseguidores sabían que el motivo por el cual muchos judíos se obstinaban en no helenizarse era generado por su apego a su fe, a su emuná y a los mandamientos de la Torá, los mandamientos de Yahweh. Si no se helenizaban tanto los intereses del rey Epífanes de crear una cultura homogénea entre sus súbditos, como los intereses de Oniá de ser el líder reconocido por los judíos, no podrían ser coronados con éxito. Por eso prohibieron el estudio y la práctica de la Torá. Ahora presten atención, porque ¿qué es lo que trae prohibir el estudio y la práctica de la Torá? Oscuridad, tiniebla. Los fieles a la moralidad. Baruch Hashem, hubo fieles, un remanente fiel. A veces algunas personas pierden la noción de lo importante que es la observancia de las normas fundamentales de la Torá y la fe de Israel. La Torá es una luz para Israel y para todos los seres humanos. Y, aunque la arrogancia, la soberbia y el oportunismo en ocasiones tienen en algunos más fuerza que virtud, en otros la virtud se sobrepone. El pueblo, la gente común y sus líderes religiosos honestos vieron que la corrupción de sus dirigentes había traspasado todo límite, enceguecidos por las ansias de poder y placer, y que estaban dispuestos a destruir la Torá, base de la moralidad del pueblo y del futuro de la humanidad. La Torá es moralidad. El problema que tiene el ser humano con Dios cuando le habla de moral. La Torá que le enseña al mundo a respetar la vida, a amar al prójimo, a dedicarse a la familia, a asistir a los enfermos, a velar por los ancianos y los minusválidos, a promover la igualdad y los derechos humanos, a promover el derecho de los trabajadores a descansar, se veía ahora amenazada por un grupo de dirigentes hebreos corruptos asociados a un imperio devastador y cruel. Como ahora, como hoy, en nuestra nación y muchas otras naciones.
El pueblo no iba a permitir que eso pasara. Todo abuso de poder tiene su punto de inaceptabilidad, amigos y hermanos. Pero el pueblo necesitaba a alguien para empezar la revolución. Si nadie tiene la iniciativa, puede ser que todos pensemos igual y nadie haga nada. Encabezados por Matatiahu ben Yohanan, sus hijos, juntaron a algunas personas y se lanzaron al combate contra los helenistas y los griegos. Tuvieron que adaptarse a una actividad desconocida para ellos, que era la guerra, para restituir el derecho natural de mantener la tradición en la que creían, la Torá, la enseñanza de la Torá en sus vidas. Fueron llamados los Macabim o Macabeos, y Judá, el hijo de Matatiahu, que en sus escudos grabó la palabra Maccabi, sigla en hebreo de que ¿quién es entre los dioses como tú, eterno? También llamados Hasmonaim o Asmoneos, derivado del nombre familiar de Matatiahu. Y ocurrió lo inesperado. Este grupo reducido de personas derrotó a los soldados de un ejército que era por entonces el más poderoso del mundo. Le ganaron a un poderosísimo imperio. Este triunfo es el que recuerda la festividad de Hanukkah, cuando nosotros compartimos y conmemoramos Hanukkah. Fue un acontecimiento nacional muy significativo, no solo por la victoria militar, sino porque era la primera vez que después de la conquista de Babel, el pueblo judío retomaba el poder en su propia tierra, con un espíritu judío relacionado con su filosofía fundacional y fundamental, la Torá. Y no solo por un anhelo nacional. Hanukkah significa inauguración. Se volvió a inaugurar el templo que fue profanado y la autodeterminación del pueblo de Dios. En el año 164, antes de la era común, Yehudá el Macabeo tomó Jerusalén y consagró el templo. Se nombró en esa época a una dinastía de reyes judíos de la familia Asmonea que gobernó más de 200 años. La luz, como dice el título de esto que estoy compartiendo con ustedes, este mensaje, esta enseñanza, la luz de la Torá. La luz de la moralidad venció en aquel tiempo e iluminó. En aquellas históricas jornadas que estamos compartiendo ahora, cuando los judíos retoman el templo y lo van a consagrar al Eterno, después de haber sido profanado por Antíoco Epifanes, se encuentran con que no había aceite puro suficiente para encender la menorá, ya que hacía falta un aceite procesado de una manera determinada, de acuerdo con las normas de la Torá, y este proceso duraba 8 días. Solo hallaron un frasco de aceite que podía durar un día y no más. ¿Y qué hicieron? Encendieron la menorá con lo que tenían. Aunque sabían que no iban a tener aceite para el segundo día, igualmente la encendieron. Hicieron lo que podían hacer. Sin embargo, esa poquísima cantidad de aceite se mantuvo encendida 8 días, hasta que llegó un momento en que terminaron de fabricar de vuelta el aceite para las velas de la menorá, para las luces de la menorá. En recuerdo a estos acontecimientos, hoy en día también encendemos las velas a partir del 25 del mes de Kislev del calendario hebreo. El primer día de Hanukkah encendemos una vela, el segundo día 2, el tercer día 3, hasta llegar al último día, en que son 8 velas, como los 8 días que se mantuvo encendida la menorá en aquel entonces. El milagro de la duración antinatural, sobrenatural, del aceite de las velas tiene como enseñanza que cuando uno persigue la luz y brega y pelea por ella, aún con poco poder, la luz se sobrepone milagrosamente frente a la corrupción. La enseñanza de Hanukkah es indicada para la sociedad de hoy. Falta un tiempito, ya vamos a estar haciendo eso. Un par de meses.
¿Qué hubiera pasado si los asmoneos no hubieran luchado por esos valores? Hubiera ganado la oscuridad. Pero el pueblo luchó y logró revitalizar el espíritu de bondad del judaísmo, la savia de sus raíces, y la luz volvió a iluminar. Porque esa era la misión de Israel, iluminarse e iluminar a los demás, peleando por la moral, el bien común y la decencia transmitida por Dios mediante la Torá. Al final, los helenistas desaparecieron de la historia y los valores del judaísmo se difundieron en toda la humanidad. Los pueblos que vencen son los que atan sus destinos a la observancia de la moralidad, simbolizada aquí por la tradición de la Torá. A lo largo de la historia hubo muchos asmoneos y de todas las creencias y pueblos. Los que denuncian las corrupciones e injusticias son luminarias de la oscuridad como la menorá. Los que no aceptan soborno y se exponen para hacer cumplir la ley y la justicia con rectitud, enfrentando a la opinión pública y las presiones, son descendientes espirituales de Matatiahu Ben Yohanan. Las velas, que duraron más allá de lo normal para la cantidad de aceite que había, enseñan que la luz llegará al mundo cuando en el futuro siga habiendo Hasmonaim, Asmodeos, cuando sigan existiendo personas que enciendan la menorá y que arriesgando sus propias comodidades enfrenten el mal, aun cuando éste esté en el poder. Vivir aceptando la corrupción es vivir en la oscuridad, en la indecencia y la muerte. La luz erradicó solo después de que los Hasmonaim se arriesgaron, se armaron de coraje para combatir el mal. Porque solo una vida de bondad y honestidad es una vida con la luz de la alegría, una vida auténtica. Es la única vida digna de ser vivida. Amigos y hermanos, he aquí la importancia de la Torá. La Torá nos enseña, nos devuelve dignidad, nos saca de una esfera de oscuridad y de vergüenza, y nos pone, y de muerte, y nos pone en otro lugar, en una esfera de luz, de vida y de honra, de honor. Nos enseña, ¿sí? Nos enseña con respecto a la moral de acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo a los ojos del hombre. La Torá nos devuelve vida, nos devuelve dignidad. He ahí la importancia, entre tantas cosas, de abrazar la Torá. He ahí la importancia, entre tantas cosas, de leer, de estudiar, de meditar la Torá. He ahí también la importancia, después de todo eso, poder enseñar a otro la Torá, para que también sea iluminado. Para que también sea iluminado. Porque la palabra dice, lámpara, esa es mi pie, es tu palabra. ¿Sí? Dice o no dice así, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué nos está diciendo? Que andamos caminando, ¿sí? Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu Torá, tu palabra, y lumbrera mi camino, y luz a mi camino. Lo único que puede alumbrar el camino del hombre es la Torá. Lo único que puede iluminar nuestro camino es la Torá. He ahí la importancia, la intención de hablar, cómo contrarrestar, qué pensar con respecto a la corrupción. ¿Qué está sucediendo? Pero fíjense que el sistema, como en los tiempos que describí anteriormente, la lucha de los hebreos contra los griegos, contra los helenistas, era porque había un espíritu que quería inocular, inyectar algo, una filosofía de vida, una vida que solamente hablaba de cultivar el cuerpo y la belleza. Y eso traía inmoralidad, eso traía esclavitud, eso traía oscuridad, porque querían sacarle su estilo de vida, no se conformaban con eso, sino que también querían sacarle la Torá. Querían evitar que sigan estudiando Torá, querían evitar que sigan haciendo
las enseñanzas que el Padre les dio al pueblo en el desierto. Entonces hoy comprendan por qué hacemos hincapié constantemente de entender y enseñar Torá también a nuestros hijos, para que sepan el tiempo en que estamos, en el tiempo de corrupción, que este tiempo, este espíritu en nuestra nación hace que tengamos que aceptar un idioma que ellos llaman inclusivo, hablar de una forma extraña, no nuestra lengua original, nos quieren profanar la lengua. Es un espíritu que nos quiere enseñar que hay un tercer sexo, que un sexo que tiene una letra X. Nos quiere enseñar que debemos compartir, que debemos aceptar que en las escuelas haya un tercer baño, un baño para un trans, para alguien que es homosexual o que es hombre, que es varón y se cree mujer, y etcétera, etcétera. Nos quiere inocular que está bien la ley del aborto por cualquiera de las cosas que estén poniendo por delante, cualquiera de los discursos profanos que salen de las bocas de estos dirigentes. Eso es lo que pasa hoy y lo que vemos ahora, en estos tiempos, en esta hora, ¿sí? Que la gente corrupta llame a lo bueno malo y a lo malo llame bueno, que en la cara directamente nos mientan y nos digan que ellos no robaron cuando las evidencias son inocultables. He ahí la importancia de conocer Torá. La Torá nos va a mantener un nivel de moralidad de acuerdo a las aspiraciones, a la voluntad y al diseño divino de nuestro Señor. Y no solamente estaremos guardando nuestra vida aquí, bendiciendo nuestra vida aquí, sino en el Olam Jabat, en la vida venidera, amados. Así que espero que sea suficiente, que sea de bendición y que se haya entendido cuál es el punto. ¿Cuál es el punto en cuanto la luz, la Torá, extingue la maldad, las tinieblas y también la corrupción? Como siempre decimos, si es de bendición, compartan este video, ¿sí? Que sea realmente de bendición para ustedes. Y como siempre invitamos a los de corazones generosos que encuentren bendición en nuestro ministerio y que puedan colaborar con sus ofrendas, sus diezmos, sus colaboraciones, ¿sí? Para que este ministerio crezca, este ministerio pueda mantenerse, tenga todo lo necesario, ¿sí? Todo lo necesario para seguir adelante, para crecer, para que nuestra casa de oración siga creciendo y sigamos hermoseándola y teniendo todo lo necesario para predicar la palabra, para enseñar la Torá a los que están cercanos y a los que están lejos. Y como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Y nuestro salario viene de los corazones que son generosos. Por eso el Padre dice que él ama al dador alegre. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas, que el Eterno les conceda su shalom, su paz, la cual solamente Él nos puede dar. Muchas gracias. Chao. Bendiciones. Shalom.